Vamos a empezar con el primer tema de esta mañana. Y este tema, en mis apuntes, como dicen los hermanos, una esperanza viva, basado en el primer capítulo del primer epístola del apóstol Pedro. Y quiero empezar con esta introducción, pero vamos a leer los primeros versículos. Primera de Pedro 1, capítulo 1, verso 1. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estos eran provincias romanas del gobierno romano que gobernaban el mundo y que se encontraban en Asia, allí en el norte de Asia. Es lo que hoy conocemos como Turquía, ¿cierto? Y eran lugares que ya en algún momento habían escuchado allí el evangelio. Cuando vino el Espíritu Santo, habían personalidades de Bitinia, Capadocia, habían personas que estaban allí. Y aquí vemos que Pedro le escribe a estos hermanos, a estos judíos, a estos convertidos que estaban fuera de su lugar de origen, y les dice en el verso 2: elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Verso 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Verso 4: para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y el 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que estar afligidos en diversas pruebas. Hermanos, hay un adagio que dice: mientras haya vida, ¿hay qué? Hay esperanza. Pero la esperanza no es por la vida, la esperanza es de lo que se cree en la vida. Y tenemos esperanza los que hemos creído en Cristo, amén. Y por eso la vida se nos hace mucho más fácil, porque tenemos ¿a quién? A Cristo. Y este texto, hermanos, nos hace pensar en lo que la Biblia nos dice, que debemos mirar las cosas que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El escritor de esta epístola o carta se identifica a sí mismo como Pedro, apóstol de Jesucristo, un enviado a una misión por Cristo. Sí, es Pedro, el pescador de Galilea, el hermano de Andrés, quien un día Andrés llevaría a Pedro a la presencia del Señor. Desde aquel día, la vida de Simón o Pedro o Cefas, como lo encontramos en la Escritura, no sería la misma. Las palabras del Señor cambiarían la vida del débil Pedro hasta convertirlo y transformarlo en un hombre maduro. La vida de Pedro estuvo marcada de situaciones muy carnales, de episodios negativos, pero el Señor, como el buen alfarero, estaba formando su carácter. Cada situación de la vida de Pedro era como una cincelada que el Señor hacía en su vida hasta convertirlo en lo que hoy vemos y estudiamos en sus cartas. Y por eso, hermanos, creo que Pedro tiene una autoridad para hablarnos de este tema en su primera carta. Pedro viene de menos a más. Pedro creció y estuvo 3 años y medio con el Señor y fue guiado por el Espíritu Santo, fue lleno del Espíritu Santo. Y por eso Pedro, en sus primeros años de ministerio, ya maduro, encontró experiencias que le van a servir para consolar a los hermanos de estas provincias, y para consolarlo a usted y para consolarme a mí. Amén. Y vamos a encontrar en esta carta cosas maravillosas. Esta epístola fue escrita probablemente entre el 62 y 63 después de Cristo. Y es el cumplimiento de algo que el Señor le había hablado a Pedro. El Señor le dijo a Pedro que él iba a ser zarandeado, pero que después regresara y confirmara ¿a quién? A sus hermanos. Es el resultado de la obediencia.
personal a la voz del Señor. El Señor le dijo: Pedro, ¿me amas? ¿Y qué le dijo? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, déles de comer. ¿Es fácil? No. Eso parece fácil leerlo, pero la realidad es muy diferente. Es una tarea fuerte, y en esa tarea también encontramos obstáculos. Esta carta tiene un propósito, y el propósito es estimular, el propósito es dar testimonio de la vida personal que como cristianos estamos llamados a dar en un mundo que por ser cristianos somos objeto de burla tal vez. Cuando encontramos en esta carta las experiencias de estos cristianos, yo me quedo avergonzado, porque en esta carta ser cristiano, ser seguidor de Cristo, era ser enemigo, y ya lo vamos a ver, de ciertos lugares, de ciertas posiciones en este lugar. Leamos primera de Pedro, capítulo 5, verso 12. Dice la Escritura que el propósito de esta carta, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Y hablar de gracia de Dios o aprobado de Dios tiene que ver con el paso de unas personas que se convierten a Cristo, pero que empiezan a sufrir la persecución por ser cristianos. Y vamos a ver entonces el destino de la carta. Esta carta, como dice la Escritura, escrita por el apóstol Pedro, quien estuvo tantos años con el Señor, y que cuando se está con el Señor se transforma nuestra mente. Por eso el Señor dijo en una oración: Padre, te alabo porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado ¿a quiénes? A los niños. Porque las cosas espirituales del Señor no se pueden discernir en la carne, sino por el Espíritu. Y lo que encontramos en Pedro, alguien que podría ser tachado de un simple pescador, con qué educación, un laico sin una educación, una buena referencia escolar, pero encontramos que lo que hace Pedro es algo que solo viene de Dios, es algo que solo el Espíritu Santo puede dar. Por eso cuando Pedro dice: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿qué le dice el Señor? Pedro, te felicito porque esto que tú estás diciendo no te lo reveló ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo creo que eso nos debe a nosotros dar mucha alegría, que nosotros podamos ser vasos de Dios y que la revelación que Dios nos da sea del cielo, por el Espíritu, por la buena lectura, por la preparación. Porque si pasamos tiempo con el Señor, es muy raro que usted no salga diferente. Tenemos que salir diferentes. Y eso es lo que el Señor nos llama, a ser diferentes. Y Pedro les escribe a los expatriados, o sea, a los extranjeros, a los residentes viajeros que están en otro lugar, judíos tal vez, personas que vivían en Israel, pero que ahora están en estas provincias que pertenecían y eran dominio del gobierno romano. Y Pablo quiere con esas palabras recordarles grandes cosas. Pedro quiere recordarles grandes cosas con estas palabras. Les está diciendo literalmente, políticamente, ustedes están expatriados, están fuera de su origen, su casa de origen. Y era verdad, pero también espiritualmente. Es verdad que ellos son extranjeros y peregrinos. Como debe usted, hermano, convencerse, y hermana, y yo, de que nuestro paso por esta tierra es un paso nomás, y que somos extranjeros, que somos peregrinos. Y eso lo dice la Escritura, Filipenses 3:20, porque nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos. Esto nos debe marcar la fe. Esto debe ayudarnos a
a soportar con paciencia esa lucha, esa dificultad que usted está atravesando hoy. Saber que yo pertenezco al reino de los cielos, eso es grande, hermanos. ¿No le emociona? Amén. Eso debe marcar nuestra vida cada día. Estamos de paso, como Abraham. Abraham vivía en carpas, hacía tiendas, mientras que Lot dijo: no, yo quiero mi buena casa cerquita a Sodoma, que yo necesito ocupar una posición social, porque... ¿Y qué pasó con Lot? Fue perdiendo el rumbo, se desenfocó. Pero Abraham no se desenfocó. Abraham dijo: aunque yo soy rico, porque era rico, pero estoy seguro que estas riquezas no son para mí, sino son para la obra. Voy a vivir en tiendas porque me espera algo mejor. Y por eso Hebreo lo sustenta, que Abraham miraba la patria celestial. Amén. Aún Moisés, siendo príncipe de Egipto, dice, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Quién hace eso? ¿Quién suelta ese club de España que paga a 100 millones la hora por jugar? ¿Quién suelta eso? Por irse como Moisés a ordeñarle las ovejas a Yetro, su suegro. ¿Quién es capaz de soltar esos grandes clubes? Barcelona, Real Madrid, y los muchachos que conocen de eso. ¿Cuántos millones? 1.000 millones mensuales por jugar 8 horas. Pero véngase a ordeñar ovejas para el Señor. Véngase a apacentar ovejas para el Señor. ¿Cuánto pagan por apacentar ovejas para el Señor? 3.000 millones mensuales. Pero les está diciendo: mire, ustedes son expatriados. Hermanos, nosotros también, esto en esta tierra yo no lo sabía, pero el Señor me lo mostró, que yo soy un extranjero. Y a veces llega el problema en la cabeza: pero usted no tiene casa, pero mira, el hermano sí tiene, y uno empieza como el enemigo a trabajarle acá. Ay, verdad, y entonces yo con 50 años y mire, y hermanos, y yo no, y entonces yo para dónde voy a echar. Pero cuando llegan estas palabras, eso tumba ese afán, eso me consuela, porque independientemente Dios se ocupará de nosotros. Amén. Estas palabras deben producir en el alma una fuerte confianza para prepararnos ante las pruebas y las dificultades por las que todos los cristianos podremos pasar. En esta carta el apóstol Pedro va a tocar un aspecto muy serio, pero muy conocido y experimentado por el apóstol: el sufrimiento, y cómo debe ser nuestra conducta y carácter en ese aspecto. Ser cristiano en Colombia, eso es libre, eso es, mejor dicho, bien. Aquí yo por venir aquí no me han perseguido, no me han puesto pistola, no me han amenazado, no me han apedreado la primera vez en Bucaramanga. Yo voy a la Chontarales, a la Culebra, yo voy a la Danta, yo voy a Gigante, y no he recibido la primer pedrada. Pero ser cristiano en esta época, y cuando usted lee esa carta, usted queda: Señor, ¿sabe cómo queda uno? Avergonzado. Porque ser cristiano en esta época, ser seguidor de Cristo, y es lo que vamos a ver. Algunos de estos creyentes, hermano, miren 1 de Pedro 2:19, dice la escritura: porque esto merece aprobación. Si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y Pedro compara que habían creyentes que sufrían porque estaban viviendo vidas santas y haciendo lo bueno y haciendo lo correcto. Pero si nosotros, haciendo lo malo, soportamos esto, ¿qué gloria trae para el Señor? Pero si haciendo lo bueno, lo que es noble, lo que es bíblico, y nos amenazan por esto, y nos amenazan porque nosotros no corremos en el desenfreno del mundo, porque no corremos como corren los demás, eso trae gloria para el Señor. Pero si yo sufro porque yo soy desobediente, porque yo me hago mis pecadillos en secreto y me pasa lo que me pasa, y yo no confieso porque yo no quiero que nadie sepa, y yo estoy pasando por esto, y una mamá decía: hermanos, oremos que mi hijo le cogieron un contrabando, y oremos por el hermano que contrabandea. Bueno, uno es duro, ¿cierto? Está sufriendo porque está haciendo las cosas bien o por malhechor.
Oremos que es que mi hijo se fue por el hueco, no quiso irse legal y se fue por el hueco y lo cogieron y yo uno dice, pero estamos orando como cristianos, sufriendo como buenos cristianos que se someten o sufrimos porque somos desobedientes. Y es que Pedro está diciendo, estos sufrían porque hacían lo correcto. ¿Y qué más si hablamos de Cristo? En el capítulo 4, dice el verso 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois malditos. ¿Cómo dice? Sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Y esta era la situación de estos hermanos allí. Sufrían por el nombre de Cristo y sufrían por vivir vidas correctas. Ser seguidor de Cristo o identificarse con Cristo no era fácil. El propósito de esta carta nos debe llevar más lejos, y era que iba a empezar algo que llamamos en el verso 6, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. El fuego de la prueba. Aquí Pedro sabe que hay sufrimiento, sí, pero viene algo peor. ¿Qué precipita este fuego de prueba? ¿Qué es lo que hace que se desemboque una persecución para toda aquella mujer, aquella familia, aquel papá que decidió entregarle su vida a Cristo, que ya no quiso seguirle quemando incienso a Nerón, ni quemarle incienso a los dioses de Nerón, ni quemarle incienso a los césares, sino que dijo, yo quiero servir a Cristo? Miren esta tranquilidad aquí en esta capilla. Qué comodidad. ¿Cuánto estamos sufriendo acá? ¿Cuánto está sufriendo, hermano? De pronto no van a sufrir por la hora. Pero, hermanos, cuando el Imperio Romano, como dicen la historia, vio con claridad que el cristianismo, los seguidores de Cristo, no era una secta del judaísmo, de lo que hacían los judíos, Roma tuvo que dar pasos oficiales, ya que la religión judía sí era aceptada por Roma, pero no la secta de los nazarenos, como lo acuñó Tértulo ahí en Hechos 24, cuando habla de los seguidores de Cristo. Hechos 24. La historia nos muestra que Roma se quiere levantar allí, pero no acepta a los seguidores de Cristo. En el capítulo 24 de Hechos, versos 4 y 5 dice, están acusando a Pablo y dice, Tértulo dice, pero por no molestarte, hablando ante el gobernador, más largamente te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre, está hablando de Pablo, seguidor de Cristo, ministro de Cristo, y le dice, Pablo es una plaga. O sea, ¿cuál era la percepción de ese cristiano? Imagínense que yo les dijera, ustedes son una plaga. ¿Cómo se sienten? Así veía el imperio antiguo, los religiosos. Ya vamos a mirar, es una plaga y promotor de sediciones. Eso es mentira. Entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. O sea, ser seguidor de Cristo era pertenecer ¿a qué? A una secta de un cabecilla. Esa era la percepción inicial. Tértulo lo acuñó así: el Espíritu Santo permitió que esto quedara. El solo hecho de predicar de Jesucristo genera ampollas en ciertos sectores. El solo hecho de ser cristiano o discípulo de Cristo. Y vamos a mirar qué es lo que precipitó esta persecución. El apóstol Pedro empieza su trabajo, el Espíritu Santo llega, Pedro predica, se convierte en 3,000, se convierte en 5,000,
Pero eso generó ampollas en 3 sectores. El primero, ser seguidor de Cristo, era ir en contra del Estado soberano de César, representante del Imperio Romano. Era ir en contra. ¿Por qué? Porque a Cristo se le catalogó como rey según la Escritura, y es verdad. Él era el verdadero rey. ¿Y era una amenaza para quién? Para el rey de Roma, el emperador. Una amenaza. Esto obviamente lo denunciaron los mismos fariseos. Si no lo crucificas, Pilato, se hace enemigo de César. Así dijo. Tenía que hacer lo que César. Era ir en contra del Estado soberano de Roma. 2, era ir en contra del sistema religioso aristocrático de los saduceos, de los cuales Anás y Caifás formaban parte. Y los saduceos dicen que no hay resurrección, que no hay inmortalidad. Y Pedro dice: Cristo resucitó. Y Pablo dice: Cristo resucitó. Y empiezan a haber enseñanzas de estas, y los aristócratas religiosos saduceos dicen: pero venga, nos están atacando, tenemos que ponernos pilas. ¿Y cómo hacen ellos? Entonces mandan a callar ¿a quién? En el principio a Pedro. No hable más. ¿En qué? En ese nombre. ¿Y Pedro qué dice? Es necesario ¿qué? ¿A quién? Antes que a los hombres. Pero eso Pedro no lo estaba diciendo en San Andrés Islas, allá tomando en Yoniquí un coquito. Estaba asediado por los políticos, por los religiosos, amenazándolos para poder predicar de Cristo. Hermanos, ¿por qué sufrimos hoy los cristianos? ¿Por qué sufre usted? ¿Por qué se quiere ir de la capilla usted? ¿Por qué está bravo con el hermano usted? ¿Porque vino Nerón y lo acogió? ¿O porque alguien no lo saludó en la iglesia? ¿O porque alguien no lo invitó al baby shower? ¿Sabe, hermano? Las persecuciones de hoy son infantiles. Nosotros nos ponemos bravos por cualquier cosita. Si un hermano predicó bonito, ese hermano como predica tan picado. ¿Y qué se cree? Se cree más que yo. La envidia. Por eso sufrimos. Esa es la persecución. ¿Por qué sufre Danielito? ¿Cuál es nuestro sufrimiento hoy? Bien, dice, aquí están en contra el Estado soberano de Roma, en contra de las religiones más grandes y en contra de la hipocresía de los fariseos. Que los fariseos tienen rabia porque ellos son fariseos, hipócritas. Pedro ya había pasado por cada una de estas pruebas y tiene fundamentos y experiencias para lo que vamos a estudiar hoy. Apenas voy en la introducción, hermanos. ¿Qué más precipitó esto? Que se levantaron unos hombres, entre ellos un hombre llamado Nerón, se llama Nerón Claudio Augusto Germánico, para que vayan mirando el niño que van a tener. Nerón Claudio Augusto Germánico, del 37 al 68, quinto y último emperador de la dinastía Julio Claudia. Asumió a los 16 años y reinó por 14 años. Y mire el carácter de Nerón: era tirano y cruel y asesino. Ese es el carácter de Nerón. El carácter de Barrabás era mentiroso, sedicioso, asesino. Y el mundo dijo: venga Barrabás, hermanito Barrabás, bienvenido mi hermanito. Cristo, hermano, usted, no seamos tan legalistas. Aceptemos las ideas de Barrabás. Era tirano y cruel y asesino Nerón. Este emperador culpó a los cristianos del incendio en Roma, que duró 6 días, y redujo a cenizas, de los 14 distritos de Roma, redujo a cenizas 11 distritos. Pero ¿qué hace Nerón para escapar de esta situación? Le echa la culpa: usted fue. Y como los cristianos no gozaban de buen apoyo religioso ni político, lo más fácil era un chivo expiatorio para poder desembocar y pagar. Alguien tiene que pagar por esto. Esto lo encontramos según el historiador Tácito, en su libro Anales, se llama así.
Es un historiador, era un senador de Roma, pero era historiador. Nerón asesinó a sus 2 esposas y a su propia mamá. Fue un feroz perseguidor de la cristiandad y bajo su gobierno el apóstol Pablo y Pedro fueron asesinados. Nerón introdujo una persecución fuerte y oficial a la iglesia del Señor, y los próximos emperadores seguirán con esta persecución, lo que es Trajano, Adriano y Diocleciano. O sea que lo que viene para la iglesia era fuerte. La iglesia que se reunía en ese tiempo no tenía esta libertad. Ellos no ponían a decir con la hojita, voy, no voy. Voy el domingo, no voy el domingo. La hojita, ¿cómo se llama esa hojita? Ellos se reunían con un valor, porque reunirse para adorar a Cristo era ser un hombre valeroso, una familia valerosa. Tenían a sus espaldas la persecución de la religión, del emperador, de los hipócritas. ¿Cómo ve usted esta carta, hermanos? ¿Cómo vivieron los primeros cristianos? Mire que había un avivamiento, había un mismo sentir, se despojaban de todo. ¿Cómo vemos la cristiandad hoy? No está Nerón, no está Caifás acá, no está Anás. ¿Cómo vemos la cristiandad hoy, hermano Mario? Liviana. La cristiandad hoy es liviana, no hay compromiso. Hay algo que llama el síndrome del excusismo. ¿Sabe qué es el síndrome del excusismo? Yo no me puedo comprometer, yo no puedo, estoy ocupado. Estamos buscando ¿qué, hermanos? Una esperanza aquí, una casa quinta, de pronto aquí cerquita a Bucaramanga, como buen clima, donde yo vaya fin de semana y me pueda relajar y estar más descansadito. O estamos buscando ¿qué? Esta comodidad, hermanos. Estos primeros cristianos pasaron por momentos difíciles, y esta carta precisamente Pedro la escribe para animar. Imagine uno sin mercado, sin pagar el arriendo, y le llega una carta a estas. Pero venga, Pedro. Yo creo que Pedro va más allá, porque el Espíritu Santo iba a marcar algo más especial. Allí el problema no era si había arroz o no había arroz, si había para el recibo, no, el problema era vida o muerte. Y hoy vamos a ver 4 aspectos que producen ánimo en medio de las adversidades. Y ese es el tema que he preparado para esta mañana, para mí y para todos. Y lo que quiere Pedro con esta carta es animar a un grupo de hermanos que están fuera de su casa, en medio de problemas, de persecuciones, a prepararlos para lo que van a enfrentar con la persecución romana, que empezó en Roma y que se iba a dispersar por toda la provincia. Y miremos ánimo a través de la verdad del Evangelio. Capítulo 1, verso 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Pedro quiere recordarles el Evangelio. La columna vertebral de la Biblia es el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Las buenas nuevas de que Dios se hizo hombre, de que murió, fue sepultado, pero que resucitó. Amén. Y Pablo lo escribe en 1 Corintios 15. ¿Y qué le está diciendo Pedro a ellos? Miren, recuerden que ustedes fueron escogidos, que ustedes fueron elegidos por Dios el Padre. El Padre en su pensamiento eterno te quiere escoger, te escogió. Y Él escogió a todo el mundo para que todo el mundo ¿qué? Sea salvo. Por eso la Escritura dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no escogió a este grupo para ser salvos y este grupo matarlos y mandarlos a la condenación. Eso es una mentira. Cada uno decide para dónde quiere ir. Judas fue escogido para ser salvo, pero no quiso que el amor de Dios estuviera en su corazón. De tal manera amó Dios al mundo,
amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo que quiere Dios es que nos amó tanto, pero muchas personas no quieren que Dios coloque ese amor en sus corazones. Miremos 2 Tesalonicenses. Capítulo 2, verso 10. Y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden por cuanto no recibieron, óigalo bien, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dios nos amó a todo el mundo ama a Dios, pero el problema es que aunque el mundo sabe que Dios nos ama, no quieren recibir el amor de la verdad en sus corazones. Y eso es lo que le pasó a Judas, lo que le pasó a Faraón. No quisieron recibir el amor de la verdad. Y le puede estar pasando a alguien aquí en este lugar, que va al culto, viene al culto, sabe que Dios es amor, pero no quiere recibir el amor de la verdad para ser salvo. Han sido escogidos, y eso le dice Pedro a ellos: ustedes fueron escogidos. Efesios 1, versos 3 y 4. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Este pensamiento solo tiene lugar en el corazón de Dios, en esos consejos eternos de Dios. Y dice: santificados por el Espíritu Santo. Esta palabra significa purificación, consagrar, santificar, separar. Es decir, que el Padre nos escoge, el Espíritu que nos convence, nos aparta. ¿Y qué falta? Viene lo mejor: rociados con la sangre de Jesucristo, aspersión. Esa palabra rociado como que trata como de la idea de llevar a los creyentes judíos a esa aspersión levítica, a esa aspersión allí, para que recuerden todo lo que Moisés hizo allí en el lugar santísimo. Rociados, esparció la sangre preciosa de un cordero sin mancha y sin contaminación, y es lo único que vale para la eternidad. Amén. Si usted no ha sido lavado con la sangre de Cristo, usted se va a perder, y la reserva no va a ser en el cielo. Y por eso necesita urgentemente pensar si usted ya fue lavado. Fueron lavados, fueron comprados a precio muy alto, la sangre de Cristo. Qué palabras de recordación, de hacer memoria de que ellos, aunque estaban en situaciones difíciles, recordaran que ya eran salvos. Amén. Y eso nos debe animar, hermanos. Si este mundo, un meteorito cayera hoy a las mediodía, ¿cuál sería su actitud? ¿Cuál sería nuestra actitud? Si un meteorito va a caer a la tierra al mediodía y va a acabar con esta tierra, ¿qué pensaría usted? ¿Un búnker de una vez? ¿Hacemos un búnker? ¿Alcanzamos? ¿O descansamos que somos salvos en el Señor? ¿Creemos en la verdad de Dios? Amén. ¿Que Él nos lavó? ¿Creemos que Él nos escogió? Y que Él nos apartó, nos santificó, nos separó. Por eso estamos aquí. Y si hay alguien que no ha sido lavado, y puede ser lavado. Recordar la obra salvífica, la deidad trina, no la podemos negar, hermanos, porque actúan en concordancia con su poder, su amor y a favor de los hombres. Dios está al tanto de su respuesta. Así como Dios escogió al pueblo de Israel, así lo escogió a usted. Así lo escogió a usted. Y Él quiere hacer algo grande con usted. Número 2, verso 3 de Primera de Pedro. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva
por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Número 2 es ánimo a través de la alabanza. ¿Ánimo a través del evangelio? Sí. Y a través de la alabanza. ¿Cómo empieza Pedro? Bendito. Bendito Dios. Qué alegría, hermanos. Pedro comienza alabando al único Dios verdadero en un espíritu de alabanza. Pedro fue transformado, que cuando estuvo en la cárcel lo vemos tranquilo, lo vemos quieto, porque confiaba en el Señor. Y aquí dice el texto, Pedro comienza alabando al único Dios verdadero en un espíritu de alabanza, así como el apóstol Pablo lo describe en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3 al 4, donde dice que debemos darle gracias a Dios. La Biblia dice en Tesalonicenses 5:17, dad gracias a Dios en todo, y aún en medio de la prueba. ¿Qué arma utiliza el cristiano para alabar a Dios en medio de la adversidad, en medio del dolor, en medio de la situación difícil? Y es que es un arma bastante fuerte para pelear en contra de Satanás. ¿Sabe cuál es? La alabanza, hermanos. Si una iglesia, si un miembro del cuerpo de Cristo se niega a alabar al Señor, está cometiendo una falta seria. La alabanza en la iglesia, la alabanza en el corazón. Y por eso cuando Job pasó por esa situación, Job, ¿qué dijo? La culpa la tiene el hermano John Jairo. ¿Qué dijo Job? Bendito, bendito el nombre de Dios, aleluya. ¿Qué hacemos nosotros cuando pasamos por, Nerón no nos está persiguiendo? Me dijeron que yo era calvo y yo no, estoy bravo, no volví. Carlos ya lo veo con malos ojos porque no me volví a saludar. Qué persecución tan dura. Y nos vamos de la iglesia. Qué persecución. Pero aquí están pasando por momentos difíciles. Job, Pablo, Daniel. ¿Qué dice Santiago 4:11? Y aquí tenemos por bienaventurados. ¿A quiénes? A los que sufren. Pedro y Pablo en su ministerio sabían que el sufrimiento es un método que usa el enemigo para derrotar al creyente, pero la alabanza lo cambia todo. La gratitud. Por eso tenemos que cambiar nuestro chip. Y a veces tengo que reconocerlo, nos quejamos mucho. Y tenemos que empezar a creerle al Señor. Pero también sabe que la acción de gracias y dar gracias a Dios es una oportunidad, es una herramienta para quitar el desánimo. ¿Qué dijo el profeta Habacuc? El profeta Habacuc dijo, aunque todo a mi alrededor falle, los campos, las viñas, los rebaños, el ganado, falle y no haya, ¿qué dijo él? Con todo yo me amargaré. ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Con todo yo me regocijaré. ¿En quién? Esto es ánimo a través de la alabanza. Está alabando a Dios. Bueno, ¿cuántos han pasado por una situación de cáncer, de la pérdida de un ser querido? De estos, yo no lo he pasado. O sea, yo en esto, la experiencia en esto, no lo sé. Pero he tenido cosas que me han hecho partir el corazón. Y tal vez no he alabado, tal vez he renegado. Y yo miro en esto y digo, ¿cuánto nos falta cambiar, cierto? Número 3. Verso 4. Ánimo por medio de las promesas. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Tenemos promesas. Y la promesa es que el cristiano tiene una esperanza viva. ¿Y sabe por qué es una esperanza viva? ¿Sabe por qué? Porque tenemos la pensión asegurada, porque trabajo en Ecopetrol, porque tengo mis negocios, amén. Porque Cristo vive, aleluya. Porque Dios vive. ¿Se acuerda que cantamos, yo vivo, Señor, porque tú vives? Tenemos un Salvador vivo, un Salvador, alguien que se ocupa de cada ser humano
en la tierra. Primera de Timoteo. Vamos a leer este versículo. Tenemos un Salvador. Un Salvador que vive. Timoteo 1:1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. No como los otros que no tienen esperanza. El cristiano está animado porque tiene una esperanza. Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4 que los otros, refiriéndose a los que no han dado un paso de fe a recibir a Cristo, no tienen esperanza. Y si el meteorito cayera hoy al mediodía y no se arrepintieron, no tienen esperanza. Pero el que ya arregló con Dios, el que fue escogido, el que fue separado, el que fue lavado, tiene una fuerte esperanza grande para los que están pasando por circunstancias adversas. Job 14, 7 al 10. Hablando el hermano anoche de las ramas esas, ¿cómo se llaman? Los esturión, ¿cómo llaman eso que decía el hermano? Eso es del páramo, sí. Yo estaba pensando en ese versículo. Job 14, 7. Yo pensaba en este versículo, hermano. Y hay más esperanza para un frailejón que para el que no se arrepiente. Mire lo que dice la escritura, Job 14, 7. Porque si el árbol fuere cortado, ¿qué dice? Aún queda de él esperanza, retoñará aún, y su renuevo no faltarán. Si se envejecieren en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua, ¿qué dice? Reverdecerá, y hará copa como planta nueva. Pero mire, mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? Hay esperanza, ánimo a través de esas palabras, ¿cierto? Hay esperanza para el que cree en el Señor. Y por eso usted no tiene que trabajar para lograr eso, porque eso viene en el paquete incluido de la salvación. Amén. El hecho de haber recibido a Cristo, ese paquete de bendiciones: salvación, perdón de pecados, vida eterna, morada eterna, calles de oro, eternidad, cuerpos gloriosos, cuerpos glorificados, esperanza, aleluya. ¿Qué nos saca de la vida cristiana? ¿Qué nos desanima? El excusismo: no puedo, yo no me quiero comprometer, yo quiero ir. Pues yo le quiero decir, busque más del Señor, anímese. Tenemos una esperanza duradera, por eso dice que está reservada en los cielos, donde no se puede podrir, o sea, incorruptible, no se puede contaminar, no pierde su belleza, no pierde su deleite, y esto es posible alcanzarlo porque lo vemos en la Escritura. ¿Sabe que Abraham es un ejemplo de esto? El padre de los judíos creyó, dice la Escritura, en esperanza contra esperanza. Esperar ver una casa para él. Y por último, creo que me quedan unos minutos, ¿sí? Ánimo a través de las pruebas. Volvamos a 1 de Pedro, verso 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Yo digo que cada uno tiene diversas pruebas, es decir, pruebas de diferente intensidad. Hagamos de cuenta que aquí hay una carta de colores y hay diferentes colores. Yo lo veo así, y Dios lo ve así porque Dios sabe hasta dónde el hermano Pedro o el hermano Andrés pueden resistir. Él dice que Él sabe hasta dónde podemos resistir, y por eso cada prueba es diferente. Cada cristiano puede pasar por diferente prueba, diferente intensidad, diferente color. Y yo miro que Santiago lo ve así, Santiago 1:1. Leamos el verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, el ánimo en las pruebas es que tenga gozo. O sea, Dios me dice a mí: John Jairo, usted está pasando por pruebas color amarillo clarito, tenga gozo. Mario, usted está pasando por una prueba color naranja, tenga gozo. Andrés está pasando por una prueba color fucsia, tenga gozo.
Y eso es lo que el Señor nos dice. Las experiencias que le llegan a los hijos de Dios no son por accidente, no son al azar, porque la Escritura dice que todas las cosas, ¿qué dice? Nos ayudan a bien. Todas las cosas. Increíble. ¿Cómo así que si se me muere mi niño, mi niña, me va a ayudar a bien? Si la Biblia lo dice, es bien, hermanos. ¿Cómo así si se me quemó la empresa me va a ayudar a bien? Si la Biblia dice, le va a ayudar a bien. Es que la matemática del Señor es tan diferente. 3 son 1, 2 son 1 y vaya haga la matemática. ¿Cómo vamos a cuestionar al Señor por eso? Pero tener gozo, hermanos. Tenemos un amante, Padre Celestial, que nos da las fuerzas, que controla los asuntos de este mundo y que tiene propósitos en mi vida. Y detrás de cada acontecimiento hay un propósito especial. El gozo, hermanos. Pablo, allí en la cárcel, ¿en dónde era? ¿Filipo? ¿Qué estaba haciendo a la medianoche Pablo? ¿Qué podía? Yo hubiera dicho de Pablo, no, yo no vuelvo por acá. No, hermano, yo que vine a visitar aquí a los de Filipo. Yo para qué me puse a ponerle cuidado a ese sueño, hermano. Pero mire que estaba alabando al Señor, hermano. ¿Quién hace eso, hermano? Eso es cuando tenemos llenura del Espíritu Santo. Cuando no tenemos llenura, hermano, si yo no saludo a la hermana, ese hermano Rubio vino de Puerto Boyacá y no me saludó ni lo vuelvo a llamar. No hay llenura del Espíritu. Su carne está trabajando, piensa como niño, habla como niño, juzga como niño. No ha crecido, lleva 40 años viniendo a la capilla y todavía habla como niño. Porque no ha crecido. Entonces los problemas de la iglesia de hoy en día se llaman problemas infantiles. Porque necesitamos crecer en la Escritura. Y por eso la Biblia dice, los fuertes soporten ¿a quiénes? A los débiles. Y el hecho de que yo tenga 50 años, aunque no parezca, no me hace pensar que yo sea fuerte, ¿no? Yo me porto como niño. Y no pregúntenle a los hermanos de Puerto Boyacá. Pregúntenle a Beni, yo Jairo se ha portado como niño. Claro que sí. Y dice la Escritura que también las pruebas, debemos estar animados porque las pruebas nos ayudan a perfeccionar el carácter. Un ejemplo, Jacob recibió a Cristo, o creyó en Dios. Y se la pasó 21 años trabajando para la familia, que es 12 hijos, que la leche y todo. Y le prometió al Señor que le iba a dar los diezmos y yo no veo nunca a él llevando diezmos. Y por allá se le aparece el ángel y pelea y lucha con el ángel. Y el ángel le pone una prueba y le toca aquí y lo descoyunta. ¿Y qué pasó después de esa prueba? El carácter de Jacob cambió. Nuestro carácter, dale gloria a Dios cuando lleguen pruebas, porque si nosotros ya somos muy niños y no queremos aprender por la palabra, por la enseñanza, porque somos orgullosos, somos arrogantes, yo no me dejo de nadie, entonces Señor, gracias por las pruebas. Manda más pruebas, Señor. Yo quiero ser más bajito, quiero bajarme más. Yo no quiero ser orgulloso. Una iglesia orgullosa es una iglesia que da mal testimonio, pasa por alto la humildad, que es lo que muestra Cristo. Una iglesia orgullosa muestra a Satanás. Satanás fue el padre del orgullo, de la arrogancia, del que no se deja, que quiere hacer lo que quiere. Pero Cristo, el Dios del universo, dice, se humilló, se bajó a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si hay eso en el corazón de los cristianos, si aún seguimos pensando, hermano, nos toca decir, Señor, bájame, póngame pruebas, porque esta prueba como que no me ha servido. Yo te sigo siendo orgulloso, he pasado por esto, no me ha servido, mándame más, porque Dios quiere que nosotros perfeccionemos el carácter. Las pruebas que atravesamos son herramientas para que los hijos de Dios crezcan y maduren. Cuando hablamos de madurar, es decir, perfectos, y nos permiten ver mejor al Señor. ¿Sabe qué dijo Job? De oídas, llevaba muchos años, perfecto, varón temeroso de Dios, pero él dijo al final, de oídas, pero ahora, tremendo. Tal vez aquí hayamos muchos Jacob, afanados, me gustaría allá, pero yo con excusismo, no tengo tiempo. O hayamos muchos Job,
que de pronto pensamos que estamos súper bien y estamos como el hermano del hijo pródigo, que no, yo mejor dicho no hago como él, y orgullo. El Señor necesita prueba, ese hermano, esa hermanita prueba. Las pruebas, dijo un hombre que se llama Tertuliano, no lo conozco, se llama Tertuliano. Dijo: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Las pruebas producen paciencia, Romanos 5:3. Romanos 5:3. Dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, que a la vez significa resistencia, significa longanimidad, que significa la capacidad de resistir sin alterarnos, que eso es difícil. Es como si a usted le cogieran la paciencia y se las tiraran como un caucho, y hasta aquí, no, hasta aquí se me rebosó, ¿qué? ¿Cómo dice uno? La copa. Y partió la paciencia y dijo y puñeteó y dio un golpe allí. Pero la paciencia es eso, la capacidad de que nos estiren como un caucho sin que perdamos nuestro carácter. Y dígame quién ha pasado por esto. No es fácil, pero el Señor a veces permite todo eso porque quiere que la paciencia mejore. Las pruebas nos purifican, las pruebas nos preparan para la gloria. Y yo creo que es verdad, hermanos. Cuando Pedro estuvo en el monte de la transfiguración, allí estuvieron 3 varones. Estuvo Pedro, estuvo ¿quién más? Jacobo, y estuvo ¿quién más? Juan. Y si usted mira la historia de cada uno, Jacobo a los días, ellos vieron la gloria de Dios. Y yo creo que eso tuvo que haberlos marcado para siempre. Yo creo que ellos tuvieron que haber bajado y dijo: no, hermano, eso que no, les quitó el temor de hablar de Cristo. Y vemos a Pedro hablándole: ustedes asesinaron a Cristo, ustedes mataron al santo, ustedes. ¿Por qué? Porque el acercarnos al Señor nos quita el temor, porque sabemos que nos espera algo glorioso. Y eso le pasó a Jacobo. Jacobo llegó, fue y predicó, y llegó un romano y sacó la espada y mátelo a la espada. Yo creo que murió contento Jacobo. Después llegó Pedro, lo crucificaron boca abajo, yo creo que murió contento por Nerón. Y Juan el apóstol, en aceite hirviendo en la isla de Patmos, con todo eso preparado. Entre más nos acerquemos, vamos a tener la capacidad, hermanos, de pasar por esos sufrimientos que están aquí, no los de, pero si no pasamos los de murmuración, eso nos saca. No vuelvo, no predico, yo no predico y ya, hermano, cancela esa predicación. Yo casi la cancelo por el horario. Esa bomba está, el horario, yo no predico 40 minutos. Carácter. Las pruebas nos capacitan, hermanos. Pero entre más nos acerquemos al Señor, más tenemos que prepararnos, porque más vamos a adquirir la fuerza de hablar la verdad, de vivir en verdad. Y eso duele al enemigo, a Satanás, a los enemigos de la verdad. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pedro lo sabía mejor cuando estuvo en el monte de la transfiguración con Juan y Jacobo. No se turbe vuestro corazón, pero tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, ¿qué dice? No son comparables con la gloria venidera que en ustedes, dice, que en nosotros ha de manifestarse. Esta carta tiene mucha riqueza, es muy bella, y yo creo que debemos orar que el Señor nos dé mucha fe, porque lo que viene para el mundo viene muy serio. Estamos en algo que, si el que está atento a la voz del Señor sabe que lo que viene para esta tierra es difícil, y tenemos que prepararnos orando al Señor, porque si ahora nosotros estamos ampollados porque nos dijeron que predico feo, porque nos dijeron que usted no sabe predicar, o porque nos sacaron de un día de la fiesta del baby shower, entonces ¿cómo será cuando venga de verdad y nos echen de la casa, los hijos no puedan ser matriculados, nos saquen de trabajo por ser seguidores de Cristo? ¿Cuántos vamos a mantenernos firmes? ¿Cuántos vamos a decir, no, eso está muy duro? Venga, Nerón, chóquela. O nos pasamos para Nerón, para los perseguidores, para los que nos persiguen, o seguimos siendo
cristianos de verdad. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Que el Señor nos permita aprender de esta carta, y si tiene Biblia, mucho mejor, porque la puede seguir leyendo en su casa. Vamos a orar, hermanos, y darle gracias al Señor. Vamos a tener reverencia con los niños, los jóvenes. Cuando vamos a orar, cerremos los ojitos si quiere, si no, pues concéntrese. Padre, gracias en el nombre del Señor por este tiempo que nos regalas con esta epístola, estos primeros versículos. Hay tanta riqueza espiritual que nos es útil en estos tiempos, Señor. Gracias por hablarnos, gracias por manifestarte en cada vida, y gracias, Señor, porque tenemos nuestro mejor ejemplo, Señor. Jesús, quien sufrió tal contradicción de pecadores y nunca pecó. Por eso el Señor nos invita a que le miremos a Él, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió el oprobio, sufrió el dolor. Señor, gracias por ser nuestro ejemplo, Señor. Rogamos a ti que nos ayudes a tener la libertad, la llenura del Espíritu, la verdad de tu palabra en nuestro corazón, para sufrir, pero no como malhechores, Señor, sino como los que hacen lo correcto, los que hacen lo que le agrada a Dios. Padre, te alabamos, te exaltamos, dejamos todo este tiempo, Señor, en tus manos santas, en el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.